Cuenta la leyenda que, luego de caminar durante casi 2 siglos, la última estirpe nahua, los mexicas, encontraron en un islote, en medio de un lago, a un águila devorando una serpiente, parada sobre un gran nopal. Esa sería la señal para ese pueblo expulsado de Azcapotzalco, Chapultepec, Culhuacán y Tizapán, que buscaba un hogar alrededor de la enorme laguna. En aquel islote hallaron el nido de águila que tanto les había prometido su dios Huitzilopochtli. En él había huesos de aves, roedores, peces y mamíferos grandes. Sin embargo, el símbolo que esperaban los mexicas no solo era ese cuautli o águila, sino el nopal. Según la profecía, la planta debía tener grandes frutos, conocidos como joconostles o tunas rojas, que representaban el corazón que el dios arrancó al guerrero Copil. Huitzilopochtli había arrojado el corazón de Copil al fondo de la laguna y, por eso, en el escudo nacional aparecen el águila y la serpiente, además del nopal coronado de joconostles. Es tal la importancia de este símbolo, que en los códices figura el lugar donde se asentaría la Ciudad de México, señalado mediante el glifo o símbolo de un nopal al centro del lago. El nopal, así, representó la sagrada unión del inframundo, de la tierra y el cielo, conectados mediante esas tunas rojas. Con excepción de las regiones selváticas. Casi cualquier lugar del país tiene nopales. En la actualidad hay 76 especies principales, pero también 126 subespecies que habitan en desiertos, montañas, cerros e incluso costas. Cabe destacar que, desde aquellos tiempos, los nopales se comían igual que hoy, cocidos, asados o crudos, pero se convertían en un gran manjar mezclados con carne de venado, guajolote, huachinango o hueva de hormiga o azayacat. Este insecto generaba un tipo de nata en la superficie del lago de México y que hoy se conoce como el caviar mexicano. Del nopal se obtiene desde miel hasta cerveza. Del insecto que se cría en él, se extrae una cochinilla de hermoso color rojo oscuro, el granate, muy parecido al tono de la granada. Los antiguos usaron, incluso, la famosa baba de nopal, como crema para pies, labios y manos, pues ayuda a conservar el color en las telas y a unir los adobes de las casas, las cuales se mantenían en pie mucho tiempo, a pesar de la lluvia, el frío o el sol. El nopal es un superalimento. Contiene vitaminas A y C, complejo B, calcio, magnesio, sodio, potasio, hierro, fibra y otros nutrientes que fortalecen los huesos y evitan la diabetes. Por si fuera poco, esta cactácea sabe bien casi con todo y es muy barata. Se puede comer cruda o hervida, en ensaladas con jitomate, cebolla y aguacate, en un desayuno con huevos revueltos, rellenas con queso panela o queso Oaxaca, y en tiras junto a la carne asada. También es inseparable de los tacos. ¿Quién en México no ha visto o probado nopales? Esta planta forma parte de la base de nuestra alimentación y de nuestra historia, aunque ahora se produzca también en Estados Unidos, Medio Oriente, África y China, donde se siembra para consumo industrial. Ahora lo sabes bien, sin duda, el nopal es el corazón de nuestra patria. Códices o libros de pinturas de libro múltiples lenguajes de 4º grado. Por Aprende Fácil. Se llaman códices a los manuscritos pictóricos o con imágenes realizados por un tlacuilo o pintor-escritor durante la época prehispánica. Dan testimonio de la historia, la cultura y el pensamiento de nuestras civilizaciones, preservando y transmitiendo sus conocimientos, tradiciones y saberes. En ellos se cuentan sucesos de las peregrinaciones, conquistas, calendarios astronómicos o adivinatorios, tributos, ritos, costumbres, guerras, genealogías de sus gobernantes, alianzas entre territorios y muchos más. Para elaborarlos se usaba un papel hecho con base en fibras vegetales, de corteza del árbol amate, de piel de venado y lienzo de algodón, así como pliegos de papel europeo. Los colores utilizados eran de origen vegetal, animal y mineral. Predominaban el negro, ocre, blanco, azul, amarillo, rojo, verde, gris, rosa y morado. Los tlacuilos usaban pinceles de pelo de conejo con diferentes grosores. Las diversas formas y tamaños de los códices fueron: 1. La tira, formada por uno o varios pedazos de papel pegados, con una longitud de 2 a 6 metros y con una anchura de 20 a 40 centímetros. 2. El biombo, realizado sobre una tira de piel que se dobla en forma de acordeón. Su lectura es horizontal, vertical o en zigzag. Mide más de 10 metros de largo y 40 centímetros de ancho. 3. El rollo es una tira que se lee de forma vertical. 4. El lienzo es uno o varios pedazos cosidos de tela de algodón, fibras de maguey o de otros materiales. 5. La hoja se refiere a un manuscrito pintado que consta únicamente de un pliego sin uniones, ya sea de papel, de fibra vegetal o de piel curtida.
La primera mensajería aérea del libro Múltiples lenguajes de cuarto grado. Por Aprende Fácil. Actualmente, en algunos lugares mandar un mensaje instantáneo a una persona que está a muchos kilómetros de distancia resulta muy sencillo, pues basta con usar una computadora o un teléfono celular. Sin embargo, hace muchos años, se utilizaban las palomas mensajeras. La paloma mensajera, Columba lidia domestica, se caracteriza por ser muy fuerte, orientada y resistente a la fatiga. En promedio, puede recorrer distancias de 800 kilómetros al día a una velocidad de 90 kilómetros por hora. Los colombófilos son personas expertas en criar y entrenar palomas mensajeras. De manera natural, a las palomas les gusta estar en su nido, por lo cual, desde pequeñas son entrenadas para volver al palomar. Primero las sueltan a distancias cortas y, poco a poco, aumentan esta distancia hasta liberarlas en lugares situados a 700 kilómetros de distancia del nido. Después, cuando una paloma mensajera ya está entrenada, se le puede trasladar en una jaula a cualquier parte y ya está lista para llevar información. Basta atarle un mensaje a la pata y soltarla. La mensajería con palomas siempre se da en un sentido y en una dirección, hacia el nido. Por ello, antiguamente, se construían palomares en los lugares donde se necesitaba recibir los mensajes. Al día de hoy, no se sabe con certeza cómo se orientan las palomas mensajeras para volar de regreso. Pero, lo que sí es seguro, es que utilizan su inteligencia y todos sus sentidos para hacerlo. Si es necesario, se alimentan durante su recorrido. Casi nunca vuelan de noche, normalmente se detienen y retoman el viaje cuando sale el sol. El uso de las palomas mensajeras como medio de comunicación a distancia se conoce desde la antigüedad. Y, hasta el siglo XX, en casi todos los conflictos bélicos que ha enfrentado la humanidad, se han utilizado estas aves para enviar información estratégica. Cherami fue una famosa paloma mensajera que ayudó a salvar la vida a un batallón de soldados estadounidenses en la Primera Guerra Mundial. ¿Sabías que, en los años 80, dos hospitales de Francia, separados por una distancia de 30 kilómetros, utilizaban palomas mensajeras para transportar muestras sanguíneas? Hoy en día, los colombófilos utilizan a las palomas solamente para competencias deportivas en distintas pruebas como velocidad, hasta 300 kilómetros, medio fondo, más de 300 y menos de 500 kilómetros, fondo, más de 500 y menos de 700 kilómetros. Gran fondo. Más de 700 kilómetros. ¿Recuerdas alguna historia, cuento o película donde una paloma mensajera sea uno de los personajes? Retos matemáticos. Del libro Múltiples lenguajes de cuarto grado. Por Aprende Fácil. Balaam y su familia tomarán un autobús para viajar a Orizaba. El chofer les comenta que de los 4 relojes que hay en la pared, solo uno tiene la hora correcta. Un reloj está adelantado 20 minutos, otro está atrasado 20 minutos, el otro está parado desde ayer y que el autobús saldrá dentro de 10 minutos. ¿A qué hora sale el autobús? Respuesta: 10:05. Si el viaje dura 2 horas, ¿a qué hora llegarán a Orizaba? Respuesta: 12:05. ¿Cuántos huevos ponen los 10 patos en 10 días? Ponen un huevo cada día. Ponen un huevo cada 2 días. Respuesta: 75. ¿Cuántos metros mide el tren? Respuesta: 120 metros. Los números en las llaves corresponden a las letras de los candados. ¿Cuál es el número de la última llave? Respuesta: 284. Microbitos, de Miguel Lupián del libro Múltiples lenguajes de cuarto grado. Por Aprende Fácil. Juanjo despertó tardísimo y apenas logró conectarse a su clase virtual. En los recuadros de la pantalla estaban sus compañeros, algunos muy arreglados, otros todos despeinados, platicando a los gritos. El profe silenció los micrófonos y comenzó con su explicación.
Juanjo escuchó a mamá desde la cocina decirle que ya estaba listo su chocolatito y se levantó emocionado, olvidando que no se había puesto pantalones. Se quedó congelado, viendo cómo sus compañeros se atacaban de la risa y señalaban sus calzones de microbitos. «Mamá», logró gritar Juanjo después de unos segundos. Mamá llegó con la taza de chocolatito en las manos y, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, se acercó a la computadora y desactivó la cámara. Desde entonces, Juanjo se levanta más temprano y siempre verifica traer pantalones antes de conectarse a sus clases. Después de muchos intentos, Andrea logró que su perico repitiera una palabra. El único problema, que le ganó las miradas de odio de toda la familia, es que cada vez que alguien estornudaba o tosía, el perico volaba por toda la casa gritando, «Microbito, microbito». CJ y el cambio climático del libro Múltiples lenguajes de cuarto grado. Por Aprende Fácil. Si vives en la ciudad, es probable que cuentes con todos los servicios, agua, luz, gas, internet, etc. En varias regiones de México son comunes el clima húmedo y las lluvias, a un grado tal que muchas veces se interpone con las actividades cotidianas. Incluso, nos encontramos con que está lloviendo en temporadas cuando no debería suceder. Si te has acostumbrado a ese tipo de vida, es entendible que pienses que así es en cualquier lugar, pero la realidad es muy distinta. El clima varía mucho, no solo porque las condiciones de temperatura, precipitación, humedad, nubosidad, viento y presión atmosférica son diferentes en cada zona, sino porque las personas, con nuestras actividades, lo hemos modificado a niveles preocupantes. Las zonas más vulnerables siempre resultan más afectadas. Una persona que notó este contraste y decidió hacer algo al respecto es CJ Bastida Patrick. CJ es una joven de padre mexicano y madre chilena. Ella migró a Estados Unidos cuando era adolescente debido a que su pueblo originario, San Pedro Tultepec, sufrió fuertes inundaciones tras 3 años de sequía. Ya establecida en Nueva York, fue testigo del daño que había dejado a su paso el huracán Sandy. Consideró que un mundo con tornados en un lado y sequías en otro, era poco equilibrado ambientalmente. Entonces, concluyó que era necesario actuar. No solo fue su conocimiento sobre las diferencias ambientales lo que la motivó a realizar activismo, sino sus raíces. CJ es de origen otomí tolteca y azteca por parte de su padre, así que, para ella, cuidar de la tierra y tenerle respeto, siempre ha sido un modo de vida. Conocer de primera mano los contrastes entre lo que ocurría en San Pedro Tultepec y en Nueva York, en realidad, reafirmó su postura sobre lo importante que es cuidar del planeta. Pero el asunto no quedó ahí. CJ es admiradora de la también activista Greta Thunberg. Ha colaborado en el documental 2040 y trabajado con otras escritoras que abordan el tema del cambio climático. Para ella, la diversidad suma, y el que las demás activistas provengan de contextos distintos y tengan sus propias razones para abogar por el medio ambiente, fortalece la causa. Nunca está de más conocer otros lugares y puntos de vista, sobre todo si lo que se quiere es crear un mundo mejor. Cacao del libro Múltiples lenguajes de cuarto grado. Por Aprende Fácil. Se le llama así tanto al árbol, de origen americano, como a sus frutos. Su nombre proviene del náhuatl cacahuatl que significa jugo amargo. En época prehispánica, las culturas mesoamericanas consideraban sagrado al árbol del cacao y apreciaban tanto sus semillas que las utilizaban como moneda y en el pago de tributos. Con las semillas del cacao preparaban una bebida amarga y desabrida que solo podían tomar los gobernantes, sacerdotes y las clases altas en ocasiones especiales y en rituales. Los pueblos originarios tomaban la bebida de cacao fría y sin endulzar, y la mezclaban con achiote o chile. En cambio, los españoles prefirieron tomarla caliente y endulzada, y así fue conocida en todo el mundo. Con el tiempo, se le han agregado otros ingredientes como leche, canela, anís, clavo o pimienta negra, para acentuar su sabor. Hoy ya no es una bebida exclusiva, está al alcance de todos debido a que se cultiva en distintas partes del mundo. En México prevalecen muchas bebidas que se preparan con cacao como el tascalate o tascalate, el tejate, el pozol, el bupú, el popo y, por supuesto, el chocolate. Quizá la forma más popular como se consume el cacao es en tabletas o barras de chocolate. ¿Y tú cómo disfrutas de este alimento de los dioses? Somos como Prismas, del libro Múltiples lenguajes de cuarto grado. Por Aprende Fácil.
Primero, imagina un triángulo. Luego, imagínalo en 3 dimensiones. ¿Cuántas caras tiene ahora? Después, imagina que se convierte en un cubo, luego en un prisma. Ahora, le comienzan a crecer más caras y caras hasta que ya no sabes cuántos lados tiene y son de diferentes formas. Algunos se ven triangulares, otros parecen octágonos y aquellos ya ni siquiera sabes cómo nombrarlos. Las formas parecen expandirse, transformarse y multiplicarse. Ahora, parecen más bien como rocas preciosas antes de ser cortadas y te das cuenta de que cada lado es completamente útil, en su forma, color y en cómo refleja y le atraviesa la luz. Más o menos, así te puedes imaginar una persona. La diferencia es que una persona no comienza desde un triángulo, nace con una forma mucho más compleja. Las personas vamos creciendo y viviendo experiencias que nos transforman. Las formas reflejan o disipan, de manera diferente, la luz que nos atraviesa. Como cuando un prisma forma un arco iris, así podemos interpretar lo que sentimos y pensamos. Una forma en tercera dimensión no siempre se ve igual por todos sus lados. Algunas parecen más simples desde ciertos ángulos, y así es como vemos a las personas que poco conocemos. Ciertas características son muy evidentes, pero si nos quedamos mirando, podemos encontrar las luces que reflejan y descubrir lados nuevos. A las personas como a ti y a mí, nos conforman un sinfín de lados. Todos tenemos un lugar de origen, género, habilidades, desventajas, privilegios, experiencias, conocimientos o ideologías en nuestra vida que nos dan forma. Todo esto nos conforma pero no nos define. No hay un solo elemento en ti o en mí que nos haga menos o más importantes, o que justifique que alguien sea maltratado o puesto en un pedestal. ¿Has escuchado alguna vez que 2 cabezas son mejores que una? No es solo porque se pueden lograr más cosas con más manos. Cada quien puede aportar sus puntos de vista gracias a todos los lados que nos conforman. Tenemos perspectivas únicas que alimentan cualquier discusión o trabajo. Siempre es importante escuchar las opiniones de los demás, vienen cargadas de una historia, de un camino que nosotros no hemos recorrido. Puedes encontrar similitudes con otras personas, incluso con aquellas que ves muy diferentes a ti. Puedes encontrar diferencias con personas muy cercanas, pues ni siquiera los hermanos son iguales. Todas las personas son únicas, con pensamientos y puntos de vista propios. Esto es lo que nos hace a todos iguales y tan diferentes. La mirada sorprendente de Tina del libro Múltiples lenguajes de 4º grado. Por Aprende Fácil. Assunta Adelaide Luigia Modotti Mondini, mejor conocida como Tina Modotti, nació en la ciudad de Udine, en Italia, a finales del siglo antepasado en 1896. A los 12 años, por situaciones desconocidas, empezó a trabajar en la industria de la confección de ropa y, a los 16 años, viajó a Estados Unidos. En 1921, comenzó a trabajar como modelo. Así inició su carrera como fotógrafa. En 1924, montó su primera exposición en la Ciudad de México donde incluyó obras de Edward Weston. Su producción fotográfica se divide en 2 periodos. Primero, romántico. Segundo, revolucionario. Los artistas nombran sus obras, ya sean esculturas, fotografías o pinturas. Observa con cuidado esta fotografía. ¿Qué observas en ella? ¿Qué nombre le pondrías? ¿Qué elementos puedes contar que son visibles y cuáles no puedes ver? Tina trabajó como fotógrafa, editora, modelo, actriz, costurera, activista y luchadora social por los derechos, la igualdad y las libertades de la mujer y los trabajadores. Las puertas son las grandes protagonistas de esta imagen junto con la luz y la distancia. Las imágenes siempre nos cuentan una historia. ¿Esta fotografía qué te cuenta? Modotti usó la fotografía para capturar la belleza de lo simple y lo cotidiano. Tina atrapa la mirada curiosa de este niño. Sucede una conversación entre el chico y Tina a través de la cámara. Tal vez el hombre elegante de la imagen, despegado de la realidad, lo humano, lo social, solo podría ser representado así, como un títere, un objeto sin vida. Pongo demasiado arte en mi vida y, por consiguiente, no me queda mucho que dar al arte. Tina Modotti. La maternidad representada en esta natural imagen. En esta fotografía aparecen mujeres, generaciones, 2 personas, y piénsalo, podrían ser, tal vez, la patria y sus habitantes. ¿Qué piensas como mexicano sobre la madre patria? Tina inició produciendo fotografía artística, después, se enfocó en los temas sociales. Juchitán es una población del bello estado de Oaxaca. ¿Qué piensas que sucede en esta imagen?
Tina utilizó su cámara como instrumento para participar en la lucha por los derechos de los indígenas, de la mujer y de los trabajadores del mundo. En este retrato de una mujer llevando una jícara, recipiente para transportar agua, principalmente, sobre la cabeza, la imagen nos cuenta sobre una época, una actividad, una forma de vestir y de pertenecer a un lugar. ¿Qué más te imaginas que nos narra? El Machete es el nombre del periódico en el que trabajó Tina. ¿Qué observas de las personas que están leyendo? Tina Modotti es una referencia de la fotografía mexicana del siglo XX y se le considera la precursora del fotoperiodismo crítico. Esta imagen nos hace reflexionar sobre lo pesada que es la noble actividad de lavar a mano tanto como lo son las labores del campo y, muchas veces, un trabajo que no se paga. ¿Tú lavas tu propia ropa o la de alguien más? Existen imágenes que tienen mensajes escondidos al agregar elementos como la bandera de esta foto, que en este caso nos indica que la mujer que la lleva participa en una lucha, en una misión. ¿Qué más te dicen las fotos de Tina? Ralámuli del libro Múltiples lenguajes de cuarto grado. Por Aprende Fácil. Creel, Chihuahua, es un pueblo enclavado en la Sierra Tarahumara lleno de historia y tradición. Este pueblo mágico, también llamado Estación Creel, se conoce como la puerta de entrada a las Barrancas del Cobre, uno de los sistemas de barrancas más importantes del mundo. Las Barrancas del Cobre están llenas de bosques de pino y encino. Podemos llegar ahí a través del tren turístico conocido como Chepe que cruza toda la sierra desde la ciudad de Chihuahua hasta el Océano Pacífico, llegando a El Fuerte en el estado de Sinaloa. Una de las características más importantes de Creel es la presencia de la comunidad Ralámuli, algunas personas les dicen tarahumaras, y es una de las etnias más conservadas del continente. Ralámuli significa corredores a pie, proviene de las raíces, rara, pie y muri, correr. A los mestizos nos dicen taboch, que significa los que tienen barbas, y a los que conviven con ellos y comparten su cultura, les llaman Napurega Ralámuli. Son muchas las tradiciones y componentes culturales de los Ralámulis, como sus fiestas, vestimenta, música, artesanías y forma de vida en general, pero algo que los caracteriza es que son grandes corredores de larga distancia. Uno de sus juegos es la carrera de bola, Rara Hipuami, donde comparten niñas, niños, mujeres y hombres. Consiste en patear una pelota dura, hecha de madera, para ver quién la alcanza y domina primero. Muchas veces apuestan con alimentos, que al final todos comparten, sin importar quién gana o quién pierde. En un solo juego pueden correr hasta 90 kilómetros. Desde pequeños caminan y corren por la encrespada geografía que habitan. Desde 1993 han participado y ganado muchas carreras de ultramaratón en el mundo, corriendo con sus tradicionales guaraches y sorprendiendo con su resistencia al mundo del atletismo. ¿Y de dónde sacan tanta energía para correr sin agotarse durante largos periodos? Ya opinóle una bebida de maíz tostado y también del isquiate, otra bebida que está hecha con agua, jugo de limón, chía y azúcar. Ambas ayudan a los Ralámulis a recuperar la fuerza y continuar en su andar. Hay muchos corredores Ralámuli que han destacado en el mundo deportivo como Arnulfo Quimare, ganador en 3 ocasiones del ultramaratón de las Barrancas del Cobre, Miguel Lara, vencedor en 2 ocasiones del ultramaratón de los Cañones. También destacan los hermanos Lorena y Mario Ramírez, originarios de Rejogochi, que han corrido ultramaratones como el Ultra Trail Cerro Rojo en Puebla o el Cajamar Tenerife Blue Trail en España. Metzil sueña conejitos, de Omar Nieto del libro Múltiples lenguajes de cuarto grado. Por Aprende Fácil. Mestli estaba por cumplir 6 años y le costaba mucho dormirse. Sus papás le cantaban, le daban leche calientita o un baño relajante, y nada. Nada servía. Apenas se ocultaba el sol, Mestli se sentía más despierta, con más energía, como si en lugar de anochecer, amaneciera. Pronto los papás de Mestli se dieron cuenta de que aquello tenía que ver con la presencia de la luna en las noches despejadas, cuyo rayo entraba directo hacia la cama de la pequeña. Era peor cuando cada mes aparecía puntual la luna llena. No había forma de que se durmiera a tiempo, pues a Mestli se le incrementaban las ganas de estar contenta, despierta, feliz. Lo mismo sucedía, aunque con menor intensidad, con la luna nueva, la luna creciente, la luna menguante o la luna en cuarto menguante. De seguro no le pasaba a todos los niños o niñas, pero los papás de Mestli encontraron la forma de sacarle provecho a dicha situación.
Le explicaron que la luna siempre está a oscuras y el sol la ilumina en la noche para que nosotros la veamos desde la Tierra. También le dijeron que hay otras fases intermedias, donde se ve poco o mucho de su reflejo. Y no solo eso, le hablaron de cómo se forman los eclipses, de cómo la luna ejerce su influencia en las plantas, el mar y los humanos, pero sobre todo, le hablaron de las diversas leyendas que hay en el mundo sobre cómo fue a parar en su superficie el conejo que se ve desde nuestro planeta. La primera leyenda que le contaron fue la de Quetzalcóatl, quien disfrazado de hombre caminó sin parar por valles, desiertos y cerros hasta que tuvo mucha hambre. Sentado junto a un árbol, se le acercó un tochcli, conejo, el cual le ofreció zacate. Gracias, pero los hombres no se alimentan de hierba, le respondió el dios, fingiendo ser un humano. Entonces, ¿qué harás? Tengo una zanahoria que puedo compartirte, respondió el animalito al verlo muy debilitado por el hambre y el cansancio. El dios se negó. Prefiero morir antes de quitarte el alimento, le dijo, sabiendo que una vez muerto tomaría su verdadera forma, la de la serpiente emplumada. Entonces el tochcli reviró. No puedo permitir que mueras de hambre, tú eres joven y yo solo soy un pequeño conejo. Cómeme para que recuperes tu fuerza y puedas continuar tu viaje. Conmovido, Quetzalcóatl lo abrazó y en agradecimiento lo llevó a conocer las estrellas, dejándolo en la luna para que nadie lo olvidara jamás. Con esa y otras historias narradas por sus papás, Mestli supo que la leyenda náhuatl de Quetzalcóatl y el conejo era muy parecida a otras de varios países. Así se enteró de que, en Japón, Buda reencarnó en un conejo, y propuso al mono, a la zorra y a una nutria que los días de luna llena buscaran comida para dársela a la gente hambrienta. El mono consiguió plátanos, la zorra un cervatillo, y la nutria, pescado. Pero el conejo comía hierba y eso no era sustento humano, entonces decidió que ofrecería su propia carne. A Dios le agradó el gesto de Buda, quien incluso se arrojó al fuego para ser cocinado, pero las llamas no lo quemaron. En recompensa, Dios dibujó su imagen en la luna. Mestli también se enteró de que una plaga mortal azotó alguna vez la capital de China y lo único que salvó a sus habitantes fue el conejo de la luna, pues el dios Chang'e lo envió a la tierra para visitar y curar a cada familia. En Corea conocen a este conejo como Daltoki, y en Vietnam, To Trang. Como el de Japón, los tres son descritos batiendo tortitas de arroz que comparten a los niños. Otros días, los papás de Mestli le contaron cómo el hombre logró llegar a la luna en una nave espacial, y que al arribar, sí encontraron al gran conejo, tan grande que a su cabeza la nombraron Mar de la Tranquilidad, a su oreja izquierda, Mar de la Fecundidad, y a la derecha, Mar del Néctar. Mestli soñó con esos grandes cráteres lunares que parecen ombligos, ya que se ubican en la panza del conejo en la luna. A esta zona le llaman Mar de la Lluvia. Ahora Mestli sueña con estudiar astronomía, astrofísica o ingeniería aeroespacial, y algún día poder viajar en una nave para ser la primera mujer mexicana en pisar el lugar donde Quetzalcóatl dejó a aquel noble conejito azteca.